Magallanes, ha llegado Rauda y a horario doña Francisca Crisóstomo hoy día. ¿Cómo estás, Francisca? Buenos días, don ¿A Juan, ti te ¿cómo dicen está? Panchita o no? Sí, algunos. Alguno. Fran, Pancha, Frank también. Panchita, sí. Pero en la casa así como con cariño, Panchita, ¿o no? Sí, sí, po, los papás, Ya. padres que están lejos. Sí, En Santiago, digamos. Sí, ya. yo soy migrante Tú eres de... migrante. Pero yo ya ahora soy de Magallanes, ¿ah? ¿Cuánto tiempo acá? 3 años. Pero cuando me preguntan... No, pero usted se ríe, pero a mí me preguntan, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Punta Arenas, pues sí, aquí vivo hace 3 años. Ya no me siento del norte. No, cuidado, cuidado. No, mire. Con la Panchita aquí, la Francisca, y tratar con amor y cariño. Ella es nuestra anfitriona, una anfitriona, todos Vamos los días a... viernes es nuestra anfitriona. Hoy día no tuvimos un cambio, un adelanto. ¿Sí? Estamos aquí acompañando los días martes. Ya, oye, Pero vamos a lo que nos convoca. ¿Para qué pero vamos a mira, hablar ¿sabes una de cosa? mí? Pero es interesante porque viene con una invitada espectacular. Sí, Porque vamos a hablar de las OPD. Y como aquí en Chile estamos tan acostumbrados a las siglas, porque nos tapan de siglas y la cierto. gente queda así como pagando. Core, Gore, qué sé yo. Entonces todos esos Cervel, nombres. de moda. Cervel. Entonces la gente dice, ¿qué es un plato, una ensalada? ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que explicar? Y la OPD, y de eso vamos a hablar. ¿Qué es una OPD? ¿No es cierto, Francisca? mire. ¿Quién es tu invitada? Hoy día estamos, bueno, bienvenidos también y saludamos a todos los auditores de Radio Polar. Gracias por acompañarnos y permitirnos estar acá con un tema que además es trascendental y transversal para cualquier ciudadano que tiene que ver con la infancia. La OPD es la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de Niñas, Niños y Adolescentes, que en Punta Arenas tiene dos presencias, la OPD Punta Arenas, que está radicada en la municipalidad, y la OPD Magallanes, en la gobernación de Magallanes. Y Provincial. Provincial, es la Ya. OPD provincial que está en la gobernación de Magallanes. ¿Por qué hemos querido hablar de este tema? Bueno, damos la bienvenida a Fernanda Hernández, coordinadora de la OPD Magallanes, psicóloga de profesión. Bienvenida, Fernanda. Buenos días, muchas gracias por la Hola, invitación. Fernanda, ¿cómo le va? Sí, muy bien. Hemos muy querido hoy bien, día agradecida. comenzar a hablar de infancia porque tanto en medios nacionales como en medios regionales salió la semana pasada una información que incluso fue un medio en La Tercera, una nota sobre la poca población infantil que estaba en Río Verde, que Ya. vivía en Río Verde. Son Bueno. alrededor de entre 10 a 15 niños más o menos los que que el INE maneja con estadísticas de niños que habitan en estas comunas rurales y un poco ampliando eso a las otras comunas, Ya. efectivamente entre San Gregorio, Laguna Blanca y Río Verde, que es donde la OPD Magallanes tiene una atribución mayor, sobre todo en el ejercicio de los talleres de promociones y de atenciones de casos de vulneración de derechos, Ya. son alrededor de 100 niños. ¿Cómo no? Lo cual nosotros hemos querido relevar en esta oportunidad, justamente porque el hecho de que hayan pocos niños en un lugar no implica que estos niños no sean sujetos de derecho y de los mismos derechos de los que son sujetos los niños que viven en centros urbanos. Exacto. Y la importancia además que tienen estos niños es que estos niños están alejados de situaciones de estímulo o de promoción de cosas que son vitales en esa etapa de la vida. Y alejado cuando lo hizo de los centros urbanos donde está todo. Entonces, ¿qué pasa? Hospitales, salud. Todo. Entonces, ¿cómo se logra paliar ese déficit? Generalmente la Exactamente. familia. Entonces, primero que nada, Fernanda, un poco hablar, cuando nos hablamos, la idea no es categorizar a los niños que viven en comunas rurales, pero sí ellos viven en una situación que hemos denominado de ruralidad y que es distinta a los niños que viven en centros urbanos. ¿Cuál es esta situación en la que nos enfrentamos cuando hablamos de niños en comunas rurales? Bueno, la vida en comunas rurales es especialmente familiar. Me refiero a eso con que hay un vínculo muy cercano entre las personas que conviven allí, ¿cierto? Son poblados pequeños y evidentemente con algunas dificultades de acceso a los distintos servicios y oferta pública Normal. a los que tenemos acceso en comparación con Punta Arenas, ¿cierto? Aquí nosotros... para postular este proyecto, lo primero que pensamos fue en poder llegar a aquellos lugares donde no se está llegando con la promoción, la prevención y además la atención de los derechos de los niños. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cierto? Poder atender las situaciones de vulneración.
Y en esa condición los niños no habían realizado un trabajo previo en estos temas. Ya, y entrando un poco en materia de el trabajo que ustedes como OPD realizan en las comunas, porque no es solamente en las comunas, hay algunas líneas de acción que la OPD Magallanes también realiza en toda la provincia, incluido con niños que viven aquí en Punta Arenas. ¿Cuáles son las líneas de acción que maneja la OPD con las cuales está mandatada a trabajar? Sí, bueno, nosotros en difusión inicialmente, que es donde hemos trabajado con toda la provincia, ¿cierto? Promoción de los derechos, sobre todo el buen trato hacia la infancia, hacia la niñez y la adolescencia, porque trabajamos con niños hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Ya, hasta justo el minuto antes de que cumplan los 18 años. Entonces, en esa línea de promoción y también de prevención hemos abordado toda la provincia de Magallanes, es decir, como una cabecera Punta Arenas, ¿cierto? Pero en los territorios, juntas de vecinos, en los barrios, ¿cierto? Y trabajamos en complemento con la OPD de Punta Arenas en un acuerdo muy bonito, porque ellos llevan desde hace 20 años instalados en la comuna de Punta Arenas. Sí, cómo no. ¿Y cómo, ¿y cómo lo hacen con las comunas rurales? ¿Cuál es el vínculo que tienen con Río Verde, con Laguna Blanca y con San Gregorio? Nosotros estamos instalados allá. Ya. Nosotros viajamos e intentamos estar todas las semanas en alguna de las comunas rurales. Y trabajamos los temas de prevención, promoción y además las denuncias por vulneración de derechos. Atendiendo que este dispositivo es el único que trabaja con los niños en comunas rurales en materia de derechos y de infancia. Pero yo te comentaba, porque tú eres provincial y trabajas acá, por ejemplo, tiene muchos vínculos con la oficina, con la OPD Punta Arenas. Y en las comunas rurales, ¿cuál es el asiento? ¿Los municipios con...? Exacto, con la municipalidad, ¿cierto? Desarrollo comunitario en cada comuna rural. ¿Sí? Con la posta hemos trabajado y fundamentalmente con la escuela. Sí, porque allí es donde están nuestros niños permanentemente. ¿Cómo lo hacen en Río Verde, que no hay escuela? ¿O lo sí, hay escuela en Río Verde. Ah, pero una escuela chiquita que está en... Sí, ¿la cambiaron la escuela o no? ¿Todavía está la escuela allí ¿En Villa Ponsonby? Está instalada la escuela y está cerquita a unos pasos del municipio. Ya. Sí, sí. Y con docentes, qué sé yo, hay una sostenedora. ¿Tú conoces allá, perdón? Sí, es precioso Río Verde. No, precioso. Sí, y nosotros vamos para allá al punto que hemos logrado consolidar 3 consejos consultivos. Uno con los niños de San Gregorio, que vamos también mucho hacia allá. Ya. Laguna Blanca y Río Verde. ¿Qué son los consejos consultivos? Son organismos compuestos por niños y niñas que fueron seleccionados tras un proceso de elecciones. Entre ¿cierto? ellos. Porque es un apunte a la vida democrática, ¿cierto? De educación en democracia. Esa es la línea de trabajo de los consejos consultivos y donde se levanta la opinión de los niños, ellos opinan, también tienen encuentros con las autoridades de las comunas y de la provincia, por supuesto. Eso es permanente para poder dar su opinión, consultar respecto de lo que ocurre en su espacio. Ese trabajo de fomentar la participación de los niños en acciones que para ellos son importantes, dando su opinión, en participando en una cosa que está, digamos, normada, como los consejos consultivos, además es la base para empoderar a la infancia respecto de cuáles son finalmente sus derechos, que los que van a permitir una buena calidad de vida y cómo ellos van a poder estar bien informados sobre sus derechos. Exactamente, o sea, en la medida que ellos manejan, discuten, analizan, reflexionan sobre sus derechos en la línea preventiva, pueden ellos lograr una protección de sus derechos en tanto los conocen. Pero también en esta línea de atención, cuando se detectan situaciones de vulneración de derechos en esta comuna, recibimos la denuncia como PD provincial y somos nosotros quienes acudimos a las comunas rurales, porque no hay otros programas instalados allá hasta la fecha. Entonces, quienes estamos brindando la atención y muchas veces damos continuidad a tratamientos, a intervención y reparación que son de mayor complejidad que el abordaje del OPD.
no habiendo dispositivo, el mandato es que nosotros asumamos, ¿cierto? Con una dupla psicosocial, psicólogo, asistente social y abogada. Y tú hablas de continuidad. ¿Qué tanta continuidad? ¿Cuánto? ¿Mensualmente, semanalmente, quincenalmente? Semanalmente debiéramos estar una vez por semana en cada comuna. Ya. Sí. Y bueno, ahí contamos con el apoyo, estamos insertos en gobernación, que ha sido muy favorable para el trabajo con las provincias desde la Oficina de Protección de Derechos, porque nos permite la articulación con distintos servicios públicos y también hemos logrado ir en conjunto con otros servicios públicos. Ha sido muy bonito el trabajo en ese sentido. Bueno, y acá en el territorio también hemos ido con Cultura, con MINDEP, IND, hemos ido con distintos programas de la red Sename, también que están aquí a trabajar en los barrios. El enfoque además del trabajo con la infancia requiere de de que sea un trabajo bastante integral. Es decir, no puede haber uno al trabajar con niños, puede trabajar en una línea, pero si detecta alguna vulnerabilidad o factor de riesgo, está mandatado casi que por sentido común a abordarlo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un trabajo de prevención que es importante, que se ha realizado acciones, por ejemplo, en abuso sexual y también en el desarrollo de factores protectores. ¿De qué se tratan? ¿Cuáles son los factores protectores a los cuales los adultos debiésemos estar como bien atentos para poder que no solamente el ejercicio de los derechos de los niños sea a través de la institucionalidad? Yo creo que es la sociedad la que está mandatada. Recuerdo en agosto, para el mes de la infancia, la Gobernación de Magallanes junto a muchos servicios públicos trabajaron en una gran fiesta de la infancia que alcanzó casi más de 5.000, 6.000 personas, recuerdo, en Plaza Esmeralda, donde el eslogan fue que la infancia era tarea de todos. Ese fue un eslogan que bajó incluso desde Sename, y en el que todos nos comprometimos. Hemos estado, después de esta actividad, desarrollando más actividades con la infancia y quedó instalada la infancia tarea de todos. Como si bien es un eslogan, es un mensaje en el cual a todos los adultos, padres, no padres, familiares, la sociedad en general tiene que estar atenta a lo que pasa con los niños en nuestro entorno. Efectivamente, Francisca, son garantes de derecho todas las personas de nuestra sociedad, debieran serlo, nosotros trabajamos para ello. Ahora, factores protectores vamos trabajando desde la relación con la familia, ¿cierto? Cómo nos comunicamos con nuestros hijos, cómo sabemos con quién se relacionan, ¿cierto? Con quiénes están involucrados ellos. Y desde allí conocemos los riesgos y podemos manejar las situaciones. Es importante poder diferenciar los roles, ese es un factor protector. Y no confundir esto de tener una buena relación con los hijos y con una amistad. Bueno, ahí asumir que los adultos no somos iguales a los niños en esos términos, porque nosotros somos responsables de cómo procede la vida de los niños. Ahora, reconocerlos como sujetos de derecho, escucharlos, tienen opinión, tienen necesidades, pueden dar cuenta de aquello que les ocurre y nosotros tenemos el deber de atenderlos. Desde lo social, desde lo afectivo, ¿cierto? Desde las distintas necesidades que se puedan presentar. Y ahí, en ese trabajo que es como bien de campo, la situación de ruralidad, quiero volver a eso, porque este programa tiene un valor bien importante. Si bien la OPD en Punta Arenas no hay que desconocer el trabajo que ha hecho por mucho tiempo, como recalca Fernanda, en esta administración se tomó la decisión de ampliar esta cobertura a los 100 niños aproximadamente que viven en comunas rurales. Y si hubiesen sido 20, lo habríamos hecho igual. Porque en definitiva no tiene que haber un niño en este territorio que no tenga esta cobertura. Entonces, esa situación de ruralidad, que es una situación en que esta administración, que la gobernación provincial actualmente tuvo esa visión de poder desarrollar, justamente son otros los factores protectores que circulan ahí. Hablábamos hace un rato atrás con Fernanda, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños que tienen que venirse a una prestación médica?
o venir porque llegaron a octavo básico y tienen que venirse a estudiar a Punta Arenas. Existe una situación de traslado, de cobertura de alimentación, de niños que tienen que venir a tratamiento en salud, que tienen que venir a ver a la familia también, quizás. O sea, niños que están quizás con su papá, mamá, o quizás familias pequeñas que necesitan estar permanentemente en esta situación. Especialmente cuando se vienen a estudiar. Exactamente, hay un desarraigo. Hay un desarraigo que es lo importante. que hemos hablado en otras oportunidades acá, que tiene que ver con estas migraciones quizás internas, ¿cierto? Sí, claro. Incluso con 100 kilómetros de distancia. Sí, porque son realidades distintas, tienes toda la razón, Francisca. Y efectivamente hay toda una intervención y todo un apoyo que ha brindado la OPD Magallanes instalándose en las comunas, ¿cierto? Trabajando desde esos puntos en complemento con otros programas que están instalados en Gobernación. Por ejemplo, complementamos bastante bien con el programa de residencia familiar. Claro. El programa de residencia familiar toma a los niños que vienen de comunas rurales, ¿cierto? Y los ubica en casas de familia que los pueden apoyar aquí para que continúen estudios luego de que salen de octavo básico. Entonces, nosotros en nuestra línea preventiva vamos detectando qué situaciones, qué necesidades tienen los niños y niñas, y obviamente si se visualiza alguna vulneración de derechos en algún plano, se lleva el protocolo. Se lleva, exactamente, y este protocolo implica prestar asesoría y atención jurídica, social y psicológica para los niños y su familia. Cuando ustedes van a regiones, a estas constantes, tú me dices somos semanal y vamos para allá y va un equipo. Exactamente. Sí. En este momento, por ejemplo, está la educadora comunitaria, ¿cierto? Y psicólogo, infantil, no sé. Está el psicólogo y asistente social. Y en este momento se encuentran en San Gregorio. Nombremos, está Yanaína Jara, Gabriel Maestro Barrientos, que es el psicólogo, y Mónica Mancilla. Están en la Villa Punta Delgada. Sí, ellos están allá en este momento realizando parte del trabajo, porque nuestro compromiso es de presencia, ojalá semanal en cada comuna, para estar disponibles si hay un caso que derivar y para organizar las actividades preventivas directamente, que hemos tenido muy buena recepción. Bueno, y en ese un enlace también bastante fuerte. Perdón, Francisca, quería comentar sobre los factores protectores. Ese es un tema que hemos trabajado con los adultos cuidadores en las distintas comunas y encontramos distintos tipos de adultos que están en protección de los niños en estas comunas. Familias que viven allí, trabajamos ahí con las mamás, papás, ¿cierto? Están los niños también que viven en el internado de Laguna Blanca, en Villa Tehuelche. Fernanda, ¿cómo es la respuesta de los niños ante esto cuando ustedes llegan? Porque yo creo que hay un acompañamiento en estos últimos años, sobre todo este último año que ustedes han podido desarrollar este programa, ya un año y unos meses ya, que en definitiva estos pequeños, cada vez que llega la OPD Magallanes, allá llega la tía Yanaína, la tía Fernanda, qué sé yo, se sienten ya como parte, tienen un sentido de pertenencia respecto de lo que ustedes realizan, ¿no? Ellos se sienten ya como objeto. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Y qué tipo de, quizás, algunas modificaciones en términos de, no sé si de conducta, pero cuáles son los avances que ustedes a priori han podido ya observar? Sí, bueno, desde detectar que los niños se van involucrando en el trabajo con la OPD y en el trabajo en beneficio de proteger sus derechos. Aprendiendo sobre esto, porque desde estos consejos consultivos se trabaja con todos los niños. Vamos viendo cuáles son sus focos de interés para realizar los talleres, cuáles son sus problemáticas, sus necesidades, y de acuerdo a eso vamos ¿Y los padres atendiendo. también? Y hay un vínculo. Sí, obviamente están las familias, pero también los cuidadores responsables. Por eso comentaba de Laguna Blanca, que allí los adultos cuidadores en su mayoría son los profesionales docentes, ¿cierto?, del municipio y que están a cargo de la escuela de internado. Mira. Y las familias de los niños están entre Punta Arenas, ¿cierto? Hay otros que son de incluso Última Esperanza, de Puerto Natales, y viven durante toda la semana en la escuela hogar. Entonces trabajamos con una diversidad de adultos y la comunidad en general.
Y temas específicos como el que comentabas hace un momento, prevención de abuso sexual, ¿cierto? O prevención del consumo de drogas, y eso lo hemos trabajado en conjunto con Senda. En varias oportunidades se han hecho talleres conjuntos con los niños. Bueno, y en el ámbito territorial, igual la provincia, o sea, la comuna de Punta Arenas tampoco ha estado ajena a esta actividad, sobre todo en prevención de derechos, y ahí hay que rescatar el trabajo magnífico, ahí yo camiseteada, que realiza la Gobernación Móvil, que es nuestro dispositivo de llegada a las poblaciones. Ahí la OPD también ha tenido un rol fundamental, nos acompaña a las actividades en los barrios, y si bien la Gobernación Móvil de repente puede llevar alguna prestación que tiene alguna característica, digamos, para los adultos, siempre que está la OPD permite que los niños tengan un momento no solamente de esparcimiento, sino que hay una dedicación de parte de los servicios públicos hacia ellos para que este dispositivo móvil y finalmente el despliegue que hacemos como servicio esté enfocado también en ellos. Sí. Mira, bueno, perdona, aquí hay un WhatsApp que nos envía, dice: hola, saludo a las invitadas. ¿Qué contenido informativo difunden o entregan en los sectores que visitan? Por lo menos lo más básico. ¿Se enseña a canalizar las solicitudes de ayuda? Exactamente. Vamos indicando cuál es el protocolo a seguir cuando se detecta una vulneración de derechos. Y también el deber de todos los ciudadanos, ¿cierto? Y de todas las personas de denunciar situaciones que están afectando a los niños y niñas. ¿Y han detectado alguna vez algo, no? Muchísimas situaciones, sí, porque uno dice que son comunidades tan pequeñitas donde nos conocemos todos. Sí, no, ahí es como, por supuesto para que no entrar, digamos, en el detalle de los aspectos que se mantienen en reserva. Exacto, hay temas que son confidenciales, pero evidentemente hay situaciones que se han detectado y recibimos el aviso y el llamado desde las comunas para brindar la ayuda. Nuestra postura en realidad es de poder colaborar para el bienestar de los niños y niñas. Bueno, hay algunas cifras que no es importante destacarlas. Son alrededor de más de 9.000 niños que han sido con los que hemos trabajado en prevención, tanto en las comunas rurales como acá en la comuna de Punta Arenas. O sea, ese es un trabajo provincial que incluye difusión. O, por ejemplo, se preguntan mucho, pero ¿cómo tantos niños? Sí, estuvimos en la fiesta de la infancia donde se promocionó el derecho a participar, el derecho a recrearse. Se invitó a la familia a participar allí, a un lugar, un momento agradable, y ahí estuvimos con 5.000 personas ya. Quizás la gente se pregunta cómo es que se promueve el derecho con los niños, porque quizás puede ser que muchos auditores que creen que se sientan los niños en una sala y se les empieza a cantar: tus derechos son tal y tal y tal. Todas estas actividades se realizan con profesionales a través de juegos, actividades recreativas, que finalmente inducen a que los niños se hagan conscientes mucho más fácilmente y con sus propias herramientas. No, y además hagan ejercicio en la práctica de sus derechos. O sea, el derecho a participar, a recrearse, el derecho a opinar, a que sea considerado, a no ser discriminado, el derecho a ser bien tratado. Se pone en ejercicio y al mismo tiempo se aprende. Ahora nosotros usamos mucha metodología activo-participativa. Contamos con una psicopedagoga maravillosa que cumple el rol de educadora comunitaria, pero Yanaina Jara, ella es creativa, está siempre elaborando material, y desde Pinta tus Derechos, que hemos tenido campañas, los talleres de buen trato y acciones diversas lúdicas que vamos instalando, y bueno, con Gobernación en tu barrio y Gobernación Móvil llevamos bastante esto. También obras de teatro a través del teatro, ¿cierto? Han hecho trabajo bonito con el SECREA. Con SECREA a través de sus laboratorios, que SECREA es un programa de cultura que trabaja también en los barrios, entonces hemos dicho vamos juntos. La idea es articular, es ir en conjunto, estar con los distintos servicios, pero con actividades prácticas.
lúdicas con los chicos. Se nos pasa el tiempo, Fernanda. Agradecemos mucho que hayas venido. Quizás como último tema abarcar una situación que desde la gobernación provincial siempre es un tema para nosotros recurrente, ocupante, que tiene que ver con las comunidades migratorias. Nosotros esta semana, paso el aviso, sí, claro. Mañana la gobernación provincial lanza la guía para migrantes. Ah, qué bien. Este es un documento con información útil para que todos los ciudadanos extranjeros que ingresan al país puedan tener información actualizada de cuáles son los trámites que tienen que hacer según su nacionalidad, porque para cada ciudadano extranjero hay diferentes protocolos, diferente tipo de documentación que tienen que presentar, con todas las visas a las que pueden y permisos a los que pueden optar. Y en esa situación tenemos también los niños migrantes. El Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería, ha mandatado a las oficinas provinciales de extranjería, en este caso que radica en la gobernación, a regularizar las visas de niños y niñas y adolescentes, pero de una forma mucho más expedita, sin necesariamente que sea el grupo familiar el que se ocupe en regularizar la situación del niño extranjero. Y esto se está haciendo con un procedimiento vinculado con Mineduc, con los establecimientos educacionales, como bajo un mandato de la presidenta Michelle Bachelet de que no haya ningún niño en Chile extranjero que no esté regularizada su situación para que pueda ser sujeto también de derechos en términos de salud y de todo lo que corresponde. ¿Cómo no? Así que cumpliendo con esa medida presidencial, que es una medida protectora de la infancia, no solamente a los chilenos, sino también a los extranjeros, contarle a la gente que tenemos mañana este lanzamiento de la guía para migrantes, donde también va a haber información al respecto de esta visa para estudiantes. Me parece muy bien. Excelente. Gracias, Fernanda, por estar, por venirnos a contar del trabajo que ustedes realizan, que uno de repente no está ni integrado, pero están funcionando la OPD provincial, así que nos alegra mucho de esta labor, por cierto, siempre importante. Uno cree que es anónima, pero de una vitalidad que es para las comunas rurales de